Hola queridos hermanos, la semana pasada empezamos una serie de reflexiones con el tema de sabemos. Decía yo la vez anterior, que íbamos a tener 4 reflexiones. Ya vimos una, ahora veremos la segunda. Comenté en ese momento que esta idea de meditar y de reflexionar sobre esta expresión de sabemos es entender lo que el Señor nos ha revelado a nosotros que somos nuevos nacidos. Así que entonces seguimos aventurándonos en lo que la Biblia dice al respecto de la información ciertísima que los cristianos sabemos. Para esto, permítame que hagamos una oración. Padre, sigue confirmando en nuestro corazón la información que tú nos has dado a través de tu palabra y que nosotros debemos saber. Y que esto alimenta, como hemos dicho constantemente, nuestra alma y da dirección a nuestra vida. Te ruego, Padre, que en este tipo de reflexiones por lo menos una conducta o un pensamiento sea modificado en por lo menos alguno de nosotros. Yo te ruego, por otra parte, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Pues así es, amados hermanos, estamos en esta serie de reflexiones de Sabemos. Ya empezamos la semana pasada con este capítulo número 5, versículo 1, en donde supimos acerca de esta morada terrestre, este tabernáculo que cuando se deshiciere, bueno, pues tendremos nosotros una casa no hecha con manos allá reservada para nosotros en el cielo. Bendita esperanza. Pero ahora nos toca examinar otra expresión también que tiene que ver con sabemos. La expresión anterior fue dicha por el apóstol Pablo. La que estudiaremos hoy fue dicha justamente por Santiago. Así que yo le voy a invitar para que vayamos a este libro de Santiago, el libro de Santiago. Si tiene su Biblia por ahí, por favor, venga ella, en el capítulo número 1 de Santiago, versículos 2 al 4. Con atención escuche, lea con atención y después vuélvalo a leer para que tenga el concepto completo de aquella cosa que nosotros debemos saber. Capítulo 1, versículos 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto lo escribió Santiago. Lo escribe a las 12 tribus de la dispersión. Ese Santiago que por supuesto sabe de la paciencia, ese Santiago que también por cierto ha padecido y padecerá, ese Santiago que es hermano de Jesús, este Santiago que escribe a estas tribus y que les habla acerca de una gran cantidad de asuntos prácticos en donde él tiene la capacidad de exhortar, consolar y edificar a lo largo de toda esta maravillosa carta a estos judíos de la dispersión, escribe estas palabras. Estas son precisas. Y además, como el apóstol Pablo nos habla acerca de una información que usted y yo como personas regeneradas debemos saber, que está en nuestro corazón. La semana pasada hablaba de este asunto y decía que es una información que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros, que para nosotros la verdad de la palabra es una verdad espiritual y que hace mella en nuestro corazón y en nuestra mente. Dijimos también que las personas que no son creyentes, para ellos la palabra es locura y cualquier cosa que pueda la palabra decir que sabemos, para ellos no es verdad. Ellos tienen otra información, una sabiduría que, como el mismo Santiago diría más adelante, es terrenal, animal y diabólica. Pero nosotros que tenemos la sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que pedimos y nos es dada sin reproche, entonces tenemos una información preciosa, emanada de la escritura infalible e inerrante y que nos hace tener una convicción plena acerca de un conocimiento que todos nosotros tenemos o que por lo menos deberíamos de tener. Esto es lo que está diciendo Santiago. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Déjeme decirle, amados hermanos, que en estos días y en días anteriores, nosotros no tenemos exactamente las mismas calamidades que tenían los cristianos de la dispersión. No las tenemos. Hoy día no tenemos esas calamidades. Nuestra calamidad es más silenciosa. Aquellos eran perseguidos y perseguidos a muerte. La nuestra no es tan así, pero es más silenciosa. No tiene que ver con una lucha cuerpo a cuerpo,
Seguramente nadie nos está persiguiendo y no estamos padeciendo violencia física, por lo menos en la mayoría de los casos. Sin embargo, nuestra calamidad es invisible y puede ser invasiva y en algunos casos, como ya lo hemos comprobado, puede ser hasta letal nuestra calamidad. Todas estas calamidades, tragedias y tribulaciones han hecho estragos en nuestras vidas que se van desgastando con el paso del tiempo. Vemos con desilusión que las cosas hacia el futuro no parece que vayan a cambiar y que los males parece que están formados uno tras otro, esperando su turno como los clientes desesperados en una oficina gubernamental. Ahí están los problemas, formados uno tras otro. Parece que el futuro es incierto y que las calamidades no se terminarán. Sin duda, esto es parte de las pruebas diversas en donde el Señor coloca al creyente en una dificultad diseñada para probar su fe para con Dios. A veces no queremos darnos cuenta de que el Señor nos está probando, pero cuando somos conscientes de esto, deberíamos asumir una actitud de sumo gozo. El apóstol Pedro insiste en la necesidad de estas aflicciones y dice al respecto de las pruebas allá en 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros, dice Pedro, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Parece ser que la aflicción, las pruebas, las aflicciones son parte de todo aquello que conforma la vida cristiana. Y estas cosas parecen que van creciendo. Sin embargo, hay algo que nosotros sabemos y que solamente nosotros sabemos. Hay algo que usted y yo debemos saber en medio de esta situación. Algo que nos ha sido revelado como verdad ciertísima y que más nos vale tomar en cuenta. Algo que solo los hijos de Dios pueden entender porque les ha sido revelado por Dios. Pero ¿qué es esto que nosotros sabemos? ¿Qué es esto que nos ha sido revelado por Dios? ¿A qué se refiere Santiago cuando dice que nosotros sabemos? ¿Qué es lo que sabemos? Pues esto sabemos, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 3. Pablo también nos habla de esto que sabemos cuando dijo allá en Romanos 5, versículo número 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esto lo sabemos, por lo menos lo deberíamos de saber. Pero esto de la paciencia no se nos da con facilidad, ¿no le parece? Vivimos en una época de impaciencia. Apenas mandamos un mensaje, si en los siguientes 10 segundos no nos han respondido, nos desesperamos. Pero con Dios no es así. Por eso tenemos esto que sabemos. Diría la Biblia de las Américas, que la paciencia tenga su perfecto resultado. Es decir, no interfieras con el plan de Dios para tu vida. Persevera durante tus dificultades para que la obra que Dios ha comenzado en ti sea llevada a su completa culminación. Hermanos, el propósito de la paciencia es hacer una obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna, según el versículo 4 de este libro de Santiago capítulo 1. Lo que significa que esta parte del fruto del Espíritu, paciencia, está dada deliberadamente para llevarnos por un proceso en nuestra vida cristiana. Hay algunos que la paciencia no es principalmente esa parte del fruto que pueden dominar. No lo es. Es verdad. Todavía no vemos con claridad un futuro de bienestar total. Eso es cierto. El Señor nos ha puesto en la escuela de la paciencia y para esto necesitamos de sabiduría para entender lo que sabemos. Y si alguno de vosotros, dice Santiago, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Lo que usted sabe, lo que yo sé, es por la sabiduría que nos es dada de parte de Dios en donde ilumina nuestra mente para que pueda ser esta verdad bíblica encarnada en nuestras vidas. Tengamos una actitud como la que tuvo David cuando dijo en el Salmo 40, versículo 1 y 2. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor.
y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Sabemos, queridos hermanos, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Esa tribulación, esa calamidad, esa circunstancia está siendo utilizada por Dios para que tengamos nosotros aquella paciencia y la tengamos completa. Esa paciencia maravillosa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Esto, queridos hermanos, es lo que sabemos. Y muchas cosas más. ¿Está en una tribulación? ¿Está en una prueba? Tenga sumo gozo porque el Señor está tratando con usted. Tenga sumo gozo porque el Señor está conformando su vida de acuerdo a su soberana voluntad. Tenga mucho gozo porque la prueba de la fe produce paciencia. Esto lo sabemos. Pero que tenga la paciencia a su obra completa. No desespere. No trate de ayudarle a Dios. Aquella tragedia, aquella calamidad, aquel mal día, aquella tribulación, asúmala con sumo gozo, porque nosotros sabemos que está perfeccionando nuestras vidas. Oramos. Gracias, Padre, por esta brevísima reflexión y porque nosotros también sabemos esto, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Señor, gracias, porque en esta perspectiva que sabemos, podemos vivir entonces confiando en que tú, Señor, harás la obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, yo me despido y le deseo las más ricas bendiciones del Señor. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.